Recientemente, 3 pastores en, en el país de Eritrea, estos 3 pastores celebraron su aniversario de su arresto. Ellos nunca fueron cargados por un crimen. En el año 2000, este país fue acusado por arrestar miles de cristianos. Ponían cristianos en containers de metal y los dejaban en la jungla. Y durante el día, el caliente del día, se calentaban demasiado y durante la noche se congelaban. Y se estima que todavía hoy miles de cristianos están bajo arresto en este país. La motivación por esta persecución no está clara, pero es simplemente por este dictador de este país de Eritrea, que él siente que si no puede controlar a una persona, entonces él quiere persecu- perse- perseguirla. Y traigo este ejemplo para dejarles saber cómo en algunas partes del mundo seguir a Jesucristo es algo peligroso. Tenemos aquí un miembro de la iglesia que es de Pakistán y él estuvo en Sri Lanka y de ahí en Sri Lanka lo mandaron para acá, para Wilmington, North Carolina. Y le hemos estado ayudando aquí en la iglesia a ajustarse aquí a la comunidad. Pero en muchas partes del mundo seguir a Jesucristo es algo diferente, es persecución, es peligroso, pero aquí en América no. Aquí muchas personas, la cristiandad es algo que a veces está seguido de blasfemia. Y no hay una persecución o no hay una amenaza seria seguir a Jesucristo aquí en este país. Entonces, no es la misma amenaza que algunos cristianos enfrentan en Eritrea o en otras partes del mundo. Pero enfrentamos otro tipo de amenaza, enfrentamos una amenaza de cancelación, como quien dice. Tomar a Cristo serio, tomar la Biblia serio, es algo que no se tolera más en este país. Leí un artículo de una persona que nos dice que hay una hostilidad invisible
una cultura crítica que nos rodea en estos últimos años, que es una hostilidad invisible hacia el Evangelio. Y creemos que Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede traer un avivamiento y puede hacer algo diferente, pero estamos mirando que este tipo de movimiento de esta cultura de cancelación es algo crítico y lo estamos viendo en nuestras universidades y en todo nuestro lugar, desde arriba hasta abajo. Y tal vez este tipo de cancelación, de cultura de cancelación, no pone tu vida en peligro, pero pone tu fe en peligro. Estamos enfrentando escoger entre Cristo, nuestra fe, y esta cultura, lo cual nos trae a mirar este capítulo de Hebreos 11. Moisés está aquí y es el primero que está, la primera persona que está enfrentando persecución por seguir a Dios. Noé vivió antes de Moisés y vivió en una temporada de un ambiente hostil, pero no se le ve que recibió persecución por seguir a Dios. Pero ahora vemos que el autor de Hebreos está dándole al pueblo al pueblo judío a un lugar más que les da más al punto. Estos judíos hebreos estaban siendo perseguidos y estaban siendo presionados a regresar a sus creencias antiguas. Pero entonces aquí el escritor de Hebreos le está diciendo a ellos que no se olviden de Moisés. Porque ellos hubieran creído en Moisés como un buen ejemplo. Entonces el autor les dice a ellos, no se olviden de Moisés. Porque Moisés siguió su fe cuando fue perseguido. La persecución de Moisés fue algo más explícita que implícita. Entonces el punto de este sermón es cómo se ve la fe cuando estamos siendo perseguidos, cuando tenemos persecución. Entonces, un punto es que la fe no tiene temor al poder del terrenal. Miremos el versículo 23. Cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron por 3 meses. Su fe comienza con sus padres. Entonces les recomiendo a ustedes que lean el libro de Éxodos para saber más de la vida de Moisés. Y para darnos un poquito de historia aquí,
el pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto y estaban viviendo bien y estaban siendo multiplicados. Pero vino un rey que se sentía amenazado por el crecimiento del pueblo de Israel. Entonces él hizo al pueblo de Israel esclavos. Y luego hizo que el primer hijo nacido de los israelitas fuera tirado al río a muerte. Entonces cuando nació Moisés, él estaba supuesto a morir. Pero por la fe de sus padres, él fue rescatado. Miramos esto aquí en versículo 23. Ellos se escondieron a Moisés por la fe de sus padres. Ellos lo escondieron por 3 meses. No sabemos cómo hicieron esto, esconder un bebé por 3 meses, pero de alguna manera u otra ellos lo escondieron por 3 meses y luego vieron que la amenaza era demasiado grande. Entonces lo pusieron en una canasta en el río, esperando por fe que alguien lo encontrara. Entonces lo encontró la hija de Faraón y Moisés tuvo el privilegio de crecer en el palacio con la hija de Faraón, rodeado de tesoros. Pero vemos que la fe de los papás de Moisés quedó con Moisés. Y vemos esto después, que cuando Moisés salió de Egipto, él salió sin temer al rey de Egipto. Para Moisés salir de Egipto y liberar al pueblo de Israel, él tenía que haber hecho esto sin temor al rey de Egipto y a los soldados, sin temor a la muerte. En Éxodo 3, Moisés le dice a Dios, cuando Dios lo llama, le dice, yo tengo impedimento de hablar y no hay ninguna razón para que el pueblo de Israel me crea o el pueblo de Egipto tampoco me crea tu palabra que tú me enviaste. ¿Cómo entonces sobrevenció Moisés este temor? Versículo 26, él tuvo que no por ninguna varita mágica, sino que él tuvo que soportar. Entonces no es que Dios te quite el temor, sino que tenemos que soportar. Moisés tuvo que soportar y pasar por el vituperio de su temor. En el versículo 27 vemos que él tuvo la manera de él poder soportar su temor, es poder mirar a Dios porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo entonces vencemos el miedo? Es manteniendo nuestro ojo espiritual en Dios. ¿Cómo mantenemos nuestros ojos en Dios? Esto puede ser otro sermón en total. Pero como
creedores, entonces mantenemos nuestros ojos en Dios con nuestros oídos, oyendo la palabra de Dios, viendo lo que Él está haciendo a nuestro alrededor y manteniéndonos en la palabra. Entonces, la fe no tiene temor al poder terrenal. Segundo, la fe escoge persecución antes de placer. Vemos que Moisés creció en el palacio con muchos rodeados de placeres. Y vemos en el versículo 26 que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él estuvo dispuesto a dejar todas sus comodidades, todas sus riquezas, todos sus placeres. ¿Por qué estuvo él dispuesto a dejar todo esto? Uno, porque él amaba a la gente de Dios, el pueblo de Dios. Todos los días veía a Moisés, el pueblo de Dios, esclavos del pueblo de Egipto. Y esto le dolía a su corazón. Él podía decir, mirar esta situación y decir, wow, qué terrible es esto, pero voltearse y seguir en sus riquezas y en su comodidad. Pero esto no es lo que escogió Moisés. Moisés escogió ser maltratado y con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Él escogió dejar la seguridad terrenal para seguir su fe en Dios. En una ocasión vemos que Moisés ve uno de los israelitas siendo maltratado por uno de los egipcios y Moisés interviene. Que mientras Moisés ve uno de los hijos de Dios siendo maltratado, golpeado, él lo ve como su hermano. Muchas personas han criticado la táctica de Moisés para defender a este hebreo. Pero Moisés escogió un tipo de violencia para proteger a este hebreo, a este israelita. Y escogiendo esto de proteger a este israelita, él rehusó toda su comodidad y toda su riqueza. Diciendo que tenemos más en común con nuestro hermano o nuestra hermana que es creyente, aunque este hermano o hermana creyente no hable la misma lengua que nosotros o el mismo idioma, no tenga la misma cultura que nosotros. Tenemos más en común con esta persona. Y el amor de nosotros hacia el pueblo de Dios va a ser puesto en prueba. Y Moisés escogió la persecución porque amaba al pueblo de Dios. Este es un amor increíble hacia el pueblo de Dios.
Y Moisés escogió persecución porque sabía que Dios era valioso que que el oro. Moisés consideró sufrir por la causa de Dios más valor que cualquier tesoro del mundo. El versículo aquí nos dice que Moisés escogió sufrir por Dios. Y en otras palabras, Moisés escogió sufrir por Cristo. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Por Cristo mi Rey, cuento todas las cosas de este mundo como basura. Y esto debe ser cierto para todo creyente. Entonces, la pregunta es, ¿prefiere tener a todos los tesoros del mundo y perder a Jesucristo? ¿O prefiere tener a Cristo y perder todos los tesoros del mundo? Puedo decir, prefiero ser nada y que Cristo sea todo en mi vida. Si es placer lo que usted quiere, si es tesoro lo que usted quiere, tenemos que saber que Cristo es mucho más valioso que todo placer, que todo tesoro que hay aquí en este mundo, que este mundo puede ofrecer. Por eso es que la iglesia, cuando estuvo perseguida en Hechos, en el libro de Hechos, ellos se regocijaron, aunque tenían que perder todo, porque ellos reconocían que Jesucristo era más valioso que todo lo que tuvieran. Imagínense ustedes que vengamos a la iglesia quebrantados, golpeados, sangrentados, y que entrando a la iglesia en esta manera digamos, vamos a orar y vamos a regocijarnos en nuestro vituperio. En uno de los viajes de misiones, cuando miré estos misioneros que fueron a estas misiones, miré que muchos de estos misioneros que fueron dejaron carreras lucrativas para seguir la misión de Jesucristo. Algunos eran abogados, algunos eran dentistas y se fueron con su familia, dejaron sus carreras y sus posiciones por ir a un campo misionero donde no iban a tener esa misma posición, casa ni dinero. ¿Por qué harían esto? Por amor a Cristo, por amor a la misión. Tenemos que creer que cuando somos perseguidos, la persecución no es el final. Jesucristo siempre tiene la palabra final para su pueblo y la palabra final siempre es salvación. La victoria. En el versículo 28 vemos
La Pascua. La Pascua tenía que ver cuando el pueblo de Egipto todavía estaba bajo esclavitud, cuando Dios mandó al ángel de la muerte. El pueblo de Israel había sido instruido que pusieran sangre en sus puertas, y entonces el ángel de la muerte iba a pasar y no iba a destruir a los hijos de la casa del pueblo de Israel. Entonces esta era la Pascua y sus hijos hubieran sido salvos. Éxodo capítulo 11. Imagínese esto, en capítulo 11, en una nación, el hijo de cada hogar, el primer hijo de cada hogar, siendo muerto. Luego, después, cuando el pueblo de Israel están saliendo de Egipto, el pueblo hebreo está saliendo de Egipto, y se abre el Mar Rojo. Y cuando enfrentan este Mar Rojo y el pueblo de Egipto siguiendo, los soldados de Egipto siguiendo a los hebreos, Dios le dice a Moisés que extienda su vara hacia el Mar Rojo, y Dios expande las aguas para que el pueblo pueda pasar sobre tierra seca. Y aquí nos enseña que la salvación nos dice que tenemos que creer en una promesa antes que esta promesa sea hecha a cabo. Dios le dice a Moisés, Moisés, voy a expandir las aguas en mitad y vas a poder caminar. Y Moisés tenía que creer esto antes de que pasara. Dios le dice a Moisés, Moisés, vas a sacrificar una oveja y vas a usar la sangre de la oveja para salvar al pueblo de Israel. Él tenía que creer esta promesa. Y ahora Dios nos dice a nosotros, cree en el Señor Jesucristo, la sangre de Él, que fue derramada por nuestros pecados, que nosotros ahora vivimos bajo esta sangre del Cordero, que cubre nuestros pecados. Esto es fácil de creer cuando estamos viviendo cómodos, pero ¿cómo es esto cuando estamos en persecución? Diríamos, estoy poniendo mi vida en esto, que toda mi vida en esto, en esta promesa, ¿será esta promesa cierta? Pero este pasaje nos indica que esto es cierto y que este mismo Dios que salvó a este pueblo está aquí para salvarnos a nosotros. Recuerden que los egipcios estaban matando a todos. Al principio de esta historia, los egipcios estaban matando a todos los hijos primogénitos de los hebreos. Y ahora, casi al final de la historia, entonces vemos que Dios envía a matar a los primogénitos de los egipcios. ¿Y qué hace Dios? Envía a su primogénito, hijo primogénito, para salvarnos a nosotros.
Y por eso es que esto es buenas nuevas. Porque cuando nosotros estamos siendo perseguidos, nosotros no tenemos que levantar espada, porque Dios es el que va a pelear por nosotros. Moisés le dijo al pueblo de Israel cuando estaban enfrente del Mar Rojo, no teman y mirad la salvación de Dios, porque Dios va a pelear por nosotros. Dios peleará por ustedes. La iglesia no está llamada para resistir la persecución peleando con lucha, sino es como Jesucristo peleó en la cruz. En un tiempo en el segundo siglo hubo un tal Policarpo y él había sido capturado y estaba supuesto a tener una muerte pública y el gobernador le dice, rehúsa a Cristo y te dejaremos ir libre. En nuestro tiempo aquí es tal vez algo imposible que no veremos algo así, pero ¿qué pasaría si nos dicen, qué tal si sigo esta cultura, los deseos de esta cultura, saco a Cristo del el centro de mi corazón? ¿Qué tal si saco a Cristo del foque de mi hogar? Quizás es algo aquí, algo más, menos implícito, esta presión menos implícita de rehusar a Cristo. Él dijo, 86 años serví a Cristo y ni una sola vez Él me hizo mal. Piensen esto. Aquí está Policarpo enfrentando muerte y él dice, 86 años he seguido a Cristo y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo pues ahora le voy a rehusar? Y él perdió su muerte, pero ganó a Cristo como su Redentor y su Salvador. Con la aseguranza de que Cristo le salvó y lo trajo al reino de los cielos. Pero me encanta la respuesta de Policarpo porque no es algo profundo, pero es una respuesta simple. Yo amo a Dios más que a mi propia vida. Nunca me ha hecho mal. ¿Cómo lo voy a blasfemar ahora? Y la pregunta de hoy es simple. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Jesús? ¿Lo amas más que a tu seguridad? ¿Lo amas más que tu propia vida? ¿Lo amas igual como Cristo te amó con amor eterno? Tanto así que dio su vida por ti y por mí. Dios, pido que este pasaje tenga ese efecto en nosotros, que podamos tener la fe
la fe que nos ayude a vivir confiadamente en Cristo. Ayúdanos que en cualquier manera que sintamos la presión de esta cultura, que podamos saber que Cristo es mejor que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Y que no temamos al mundo, sino que temamos a ti. Amén. Pónganse de pies.